Hola jóvenes, continuando con el tema de circuitos, pasamos a lo que es la asociación de resistencias en paralelo o circuitos en paralelo. Decimos que dos o más resistencias están conectadas en paralelo cuando dos elementos o más ramas tienen un punto en común. Entonces, para el sistema que vamos a colocar allí, para ese circuito, tenemos tres resistencias, tenemos un voltaje total y la intensidad de corriente. Entonces, vemos las resistencias que están una al lado de la otra, por lo tanto serían paralelos. Esa es una forma de verlo. Cuando estén en paralelo, el voltaje total va a ser igual, en el voltaje 1 va a ser igual a voltaje 2, va a ser igual a voltaje 3. Aquí llegamos hasta 3 voltajes por el ejemplo que está ilustrado en la pantalla, que tiene 3 resistencias. Si existieran 4 resistencias, entonces sería igual al voltaje 4. Si existieran 5 resistencias, entonces sería igual a voltaje 5. Es decir, continuar a la fórmula, o sea, agregaran más. Ok, entonces con respecto al voltaje es ese, que el voltaje es el mismo en todas las resistencias y va a ser igual al voltaje total. Con respecto ahora a lo que es la intensidad, va a ser la sumatoria de las intensidades, es decir, como en este caso tenemos tres resistencias, tenemos que tener tres intensidades. Entonces la intensidad total va a ser la intensidad 1 que pasa por la resistencia 1 más la intensidad 2 que pasa por la resistencia 2 más la intensidad 3 que pasa por la resistencia 3. Y para el cálculo de lo que es el cálculo de la resistencia equivalente, tenemos esa fórmula. 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y por supuesto, si existieran otra resistencia, en este caso lo que haríamos es agregarle. Por ejemplo, si existiera una resistencia 4, sería más 1 sobre resistencia 4. Podemos decir también de que mientras más resistencia tenga el circuito, menor será la resistencia equivalente y mayor será la intensidad de corriente. Podemos ver también de que la intensidad de corriente total que fluye por el circuito se divide entre todas las resistencias, que esa es la parte que es la sumatoria. Y el voltaje que dijimos hace rato de que por supuesto era el mismo en todas las resistencias, que creo que eso es lo que viene en la parte de abajo, sí, todo lo que dije. Ok, entonces sabiendo esto vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer dos ejercicios de circuitos en paralelo. Ok, la última parte que me faltaba era decirle que las unidades de la voltaje es en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia es en ohm. Ahora, vamos a pasar a hacer el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 establece, ahí lo tenemos, que el voltaje total para ese circuito en paralelo va a ser de 24, la resistencia 1 de 4 ohm, la resistencia 2 de 6 ohm y la resistencia 3 de 12 ohm. Entonces, como está en paralelo, vamos a utilizar esa fórmula. Primero vamos a hacer el cálculo de lo que son o de lo que es la resistencia equivalente. Vamos a simplificar el circuito. Por supuesto, la resistencia equivalente vamos a hacer se simplifica con una sola resistencia que va a ser la sumatoria de cada una de esas resistencias, de la 1, de la 2 y de la 3. Entonces, claro, el inverso, por supuesto, se refiere al inverso de cada uno. Ahora, tenemos allí la fórmula para el cálculo de la resistencia. Lo que tenemos que hacer es sustituir cada uno de los valores. Como son tres resistencias, entonces sería 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Ahora bien, nosotros vamos a hacer el cálculo sustituyendo cada uno de los valores. El primer valor que aparece allí, colocando el primer valor sería 1 sobre la resistencia 1, que es 4 ohm, más 1 sobre la resistencia 2, que es 6 ohm, más 1 sobre la resistencia 3, que es 12 ohm. Ok, entonces 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual. Lo que vamos a hacer es sacar el mínimo con un múltiplo. Yo lo haré así. Ustedes pueden agregar de 2 en 2 y van sumando de 2 en 2, pero yo lo voy a hacer es sacando el mínimo de 4, 6 y 12. El mínimo de 4, 6 y 12 es 12. Entonces divido 12 entre 4 para el primero, 12 entre 4 es 3. Y, ok, 12 ohm entre 4 ohm serían 3. 3 por 1 sería 3, colocamos el 3. Más 2 entre 6 sería 2 y 2 por 1 es 2. Más 2 entre 12 a 1 por 1 a 1. Ok, tendríamos lo siguiente. 3 más 2 más 1 que serían 6. 6 sobre 12 ohm.
Y aquí lo vamos a hacer es multiplicar en X para que nos quede lineal. Multiplicamos 1 por 12 ohm, que quedaría 12 ohm, y la resistencia equivalente por 6, que sería 6 por resistencia equivalente. Entonces, como lo que queremos calcular es la resistencia equivalente, o resistencia total en este caso, lo que hacemos es que ese 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría 12 ohm entre 6. 2 entre 6 daría 2 ohm. Entonces la resistencia equivalente sería de 2 ohm. Ok, este es referente a lo que es el cálculo de la resistencia, pero ahora vamos a pasar a calcular lo que es la intensidad de corriente que le corresponde a cada resistencia. Vamos a utilizar la ley de Ohm para ello. La ley de Ohm despejamos la intensidad de corriente y la utilizamos para cada uno de las intensidades que pasan por cada resistencia. Intensidad 1 va a ser igual a voltaje 1 entre R1, intensidad 2 va a ser igual a voltaje 2 entre R2 y la intensidad 3 va a ser igual a voltaje 3 entre R3. Eso lo vamos a hacer siempre que el circuito esté en paralelo. Entonces, tenemos el valor del voltaje 1. Por supuesto, si sabemos que el voltaje es igual para cada resistencia, entonces el voltaje total va a ser igual a voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje, bueno, en este caso serían 3 voltajes. La intensidad de corriente va a ser igual a la sumatoria de todas esas intensidades, una vez que calculemos cada uno de ellos. Entonces, sabemos también que el voltaje es de 24 voltios y que como son resistencias que están en paralelo, el voltaje es el mismo para todos, entonces el voltaje total va a ser igual para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4. Entonces basta tener eso y lo que son el valor de la resistencia para el cálculo de la intensidad de corriente. Entonces, tenemos la resistencia 1 que equivale a 4 ohm, la resistencia 2 que equivale a 6 ohm y la resistencia 3 que vale a 12 ohm. Sustituimos los valores en cada una de las fórmulas, quedaría voltaje 1, que es 24 voltios, entre R1, que sería 4 ohm. 24 entre 4 sería 6. Entonces la intensidad sería 6 amperios. El voltaje 2 es el mismo que voltaje 1, 24. Lo dividimos entre la resistencia 2, que es 6 ohm. Entonces nos daría un total de 4. 24 entre 6 sería 4. Y por último tenemos la intensidad 3, que corresponde a un mismo voltaje, voltaje 3, entre la resistencia 3, que en este caso vale 12 ohm. 24 entre 12 sería 2 amperios. Entonces, la intensidad total, para este caso, sería la sumatoria de cada uno de ellos, de 6 más 4 más 2. 6 más 4 es 10 y 10 más 2 serían 12 amperios. Otra forma de verlo y de calcularlo sería utilizando la intensidad total, con la fórmula de la ley de Ohm. Intensidad total es igual al voltaje total dividido entre la resistencia equivalente o resistencia total. El voltaje total es 24 y la resistencia la calculamos equivalente, que sería 2 ohm. Entonces, el voltaje total sería 24 voltios dividido entre la resistencia equivalente, que ya la calculamos, que sería 2 ohm. Entonces 24 entre 2 daría 12 amperios. Entonces la intensidad total también sería de 12 amperios. De las dos maneras es correcto para el cálculo de la intensidad total. Ok, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejemplo número 2 para el siguiente video.